amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Que nadie te quite la corona. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Hoy quiero compartir con vosotros, querida iglesia. Ayer hablamos un poquito acerca de la felicidad y hablamos acerca de bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que lee la palabra del Señor, o sea, aquella persona que se expone a la palabra de Dios naturalmente será bienaventurado, o sea, será feliz aquella persona que lee la palabra del Señor. Para mirar el reloj y no pasarme, ¿vale? 54, muy bien. Hoy quiero hablar como el encuentro juvenil que hemos titulado Contracorriente, pensando cuál sería los textos más contracorriente que existen en toda la Biblia. ¿Quién me dice algo? A ver, ¿quién me dice en qué creen que he pensado? Los textos que son más contracorriente de toda la palabra. A ver, Marco, ¿qué opinas, Marco? ¿Yo? Sí. Pues opino que uno de los textos más contracorrientes que podemos encontrar en la palabra es cuando habla en el Nuevo Testamento, que se refiere a cosas que dicen en el Antiguo, por ejemplo, de las prohibiciones que igual se pueden encontrar en el Antiguo Testamento, las indicaciones. Muy bien. Que se pueden encontrar luego en... Una nueva perspectiva, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde está la chica que me sabía el nombre de ella ayer? Aranza. ¿Dónde está? ¿Se fue? Huyó, sabía que le iba a preguntar. A ver, tengo que aprenderme un nuevo nombre de Tenerife. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. A ver, un versículo que piense que sea contracorriente, así. Difícil, ¿no? Amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos, súper contracorriente, ¿no? Conocí a un chico en la oración que se llamaba Steven, si no me equivoco. ¿Está Steven? No. ¿Se fue también Steven? No puede ser Steven, no puede ser que se haya ido. Sí, se fue Steven. ¡Wow! No pasa nada, todos han huido. Bueno, el texto que según mi parecer, creo que lo que mencionaron vosotros es muy importante, ¿no? El que mencionó Marco, creo que es bastante contracorriente, pero a mi parecer, el fundamento que da pie a un pensamiento contracorriente en la Biblia es el libro de Mateo capítulo 5, que habla acerca de las bienaventuranzas. Voy a leer estos versículos y luego lo comentaremos un poco, ¿vale? Mateo capítulo 5, versículo 3, dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, bienaventurados los que padecen persecución. Ahora, si nosotros pensamos un poco en este pequeño párrafo, nos damos cuenta, bueno, sabemos que la palabra bienaventurado, ¿qué significa? Lo hablamos ayer, pero ¿qué significa para recordar? Feliz. Bendecido, feliz, dichoso. Así que el versículo está diciendo que es feliz, que es dichoso aquel que se considera pobre de espíritu, que es dichoso el pobre, que es feliz el que está llorando, que es feliz el que no tiene justicia, que es feliz el que está siendo perseguido.
¿Cómo entendemos esto? Porque esto que vamos a estudiar el día de hoy se conoce como el fundamento del reino de los cielos. Cuando un maestro iba a dar su primera enseñanza, normalmente colocaba los fundamentos de su pensamiento. Así que llegaba este maestro y se sentaba y empezaba a compartir lo que él pensaba. Bueno, estoy pensando en los maestros de ese tiempo, ¿no? Así que Jesús en su primer sermón, Él dice, yo voy a compartir con vosotros los fundamentos de mi reino. Un reino evidentemente contracorriente, y comienza con una bienaventuranza muy rara. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué un pobre en espíritu podría ser feliz? Ya llegó Aranza, la vi por allí. Aranza, ¿por qué un pobre en espíritu podría ser feliz? Es difícil de entender, ¿verdad? Rudy, es complicado, ¿verdad? Porque en la mayoría de cosas de su vida está lleno, está bien, ¿no? Vale. Aunque nos reímos, tiene mucha razón. A ver, ¿quién me dice algo más? ¿Por qué un pobre... Había alguien que se llamaba Andrés, que estuvo conmigo en el grupo de oración, que su libro preferido era Daniel o Isaías. Andrés, ¿estás aquí? Andrés, cuéntame. Yo creo que la parte fundamental de esto, y es lo que a mí me gusta, que detrás de una bienaventuranza siempre viene una respuesta de parte del Señor con bendición, ¿no? Vale. Bienaventurados los pobres, porque hay detrás de eso algo fundamental para ellos, y me encanta porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Vale, entonces bienaventurado no por su situación actual, sino por lo que vendrá en el futuro. Eso es lo que me quieres decir, más o menos, ¿vale? Muy bien. A ver, la chica del piano de morado que cantaba, ¿qué opinas? ¿Por qué un pobre en espíritu puede ser feliz o bienaventurado? Yo creo que va relacionado en que esté con Dios, porque si una persona no está con Dios, estará pobre de todas, o sea, pobre económicamente o pobre en su espíritu, y seguirá siendo pobre porque no tiene una esperanza. Pero o sea que los pobres están con Dios. No, o sea, que... Los ricos, lo siento, ¿vale? Si hay algún rico aquí, ya... No, que... Estoy bromeando, ¿vale? Que cuando, o sea, si somos pobres y no tenemos una esperanza en Dios, pues será difícil que podamos salir de ese momento. Pero vale. Si tenemos a Dios, alcanzaremos algo más a futuro y podremos pasar ese momento. Vale, quiero que está la chica primero. Quiero encontrar una palabra clave, a ver si alguien nota identificarla. Chica del sur primero. Yo pienso que... ¿Tu nombre cuál es? Viviana. Viviana. No es rico ni pobre, o sea, no está hablando de material, sino en espíritu, ¿no? Que no seamos orgullosos de nuestro corazón, sino que siendo mansos, humildes, vamos a ser felices nosotros en la presencia de Cristo. Vale, muy bien. Antes de avanzar, tenían varias manos por allí, como 5 o 6 manos, pero Vivi acaba de dar... Viviana, perdona, es la confianza de Viviana. Viviana acaba de dar en el clavo. La expresión pobre hace referencia a un pobre en espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ser pobre espiritualmente? Porque si yo pienso en una persona pobre espiritualmente, estoy pensando en una persona que no ora, que no va a la iglesia, una persona que no lee la Biblia, ¿sí o no? Es lo que aparenta. No necesariamente. No necesariamente. Entonces aquí tiene que haber un mensaje oculto, un mensaje encriptado. ¿Saben? Lo que define a un pobre, hablaba Eduardo hace rato de un pobre, ¿no? De un chico que se llamaba Wilker, algo así, que vivía en un lugar muy complicado. Ahora, si nosotros pensamos en un pobre, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Carencias, muy bien. ¿Qué más viene a la mente cuando pensamos en un pobre? A ver. Miseria. ¿Cómo? Miseria. Muy bien. ¿Qué más? Enfermedad, infección. Allá, hermano. Humildad. Bueno, hay pobres que no son humildes, ¿vale? Infelicidad. Hay pobres que no son felices. A ver, hay otra palabra que caracteriza a los pobres. Hermano de corbata roja, y guapo y elegante. Quería decir que tiene que ser al revés. Rico en lo que estoy diciendo.
tiene que ser, no ser orgulloso o soberbio. Y entonces al revés es rico en ese. Si le falta... Vale, entiendo, muy bien. A ver, pero nos falta una palabra que identifica a los pobres. Disponibilidad. Alegre. Alegre, no lo sé. A ver, Emima, piensa en un pobre. ¿Qué crees que tiene un pobre? Pero pensemos en lo más pobre que existe, ¿vale? Una persona como Wilker, así, que iba y comía de otra persona. Y la frase está cuando él decía, el mejor día era cuando venía la comida de McDonald's. Tiene hambre. Bueno, tiene hambre, eso muy parecido, pero falta algo más. Para que ocurriera su mejor día tenía que venir McDonald's, ¿sí o no? Marco la tiene. ¿Cuál? Esperanza. Te leí tu cerebro, pensé que era esa, no. Rudy, ayúdame, Rudy. Hermano. Necesidad. Está necesitado la persona. Vale, es un pobre. Bueno, ya que no la encontramos, la voy a decir, ¿vale? Lo que identifica a un pobre es que no tiene autonomía. No puede ir a McDonald's a comprar. Él depende, la palabra clave es depender, de que McDonald's tirara la basura, para la publicidad para McDonald's. Tirar la comida para él comer, siguiendo el ejemplo de Eduardo. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, un pobre es aquella persona que aparte de tener hambre, tener necesidad, depende de otras personas para poder vivir, para poder subsistir, depende de los restos de otra persona. Así que, ¿por qué un pobre espiritual es bienaventurado? Porque aquella persona que se considera pobre espiritual depende. O sea, aquí estamos presentando lo opuesto a lo que decía nuestro hermano guapo de corbata roja. Lo opuesto al orgullo. ¿Saben que las personas que consideran que tienen cosas no son pobres? Los que se consideran que tienen, ¿no? Si yo quiero ir a comprar, por ejemplo, venía uno de los chicos en el grupo y bromeaba, ¿no? Decía, esto sí es, no recuerdo lo que dijo, esto sí es lujo, algo así, porque venía con sus pies en el avión sin nada debajo. Y él decía, esto sí es lujo, o sea, porque él podía pagarse eso, ¿no? Pero ¿saben qué? Los que decimos, espiritualmente hablando, yo tengo, yo puedo, yo soy, eso está mal, según la Biblia. Porque según la Biblia, el que está bien es el que dice, oye, que no es por mí, que todo lo que yo hago es por obra del Señor, que yo no tengo poder en mí mismo, que yo soy un pecador, el que se reconoce que necesita cada día, ese es el que está bien delante del Señor, porque es el único que puede mejorar, el único que puede crecer. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, mira, bueno, hablaba Eduardo, ¿no?, de los perfeccionistas. Este es un tema que me apasiona porque hice mi tesis de maestría sobre el perfeccionismo, pero hay gente que se cree perfecta, ¿saben? Hay gente que dice, mira, este pecador, esta Lucía, ten cuidado porque Lucía tiene cara de pecadora. Y como se viste Lucía, no lo sé. ¿Saben por qué nos atrevemos a juzgar a las otras personas? Porque nosotros creemos que somos, ¿qué? Mejores. Creemos que estamos en mejor condición espiritual. Hermano, cuando te atreves a juzgar a otra persona, por cualquier razón, en ese momento has caído como Babilonia. Cuando tú ves que, por ejemplo, Lucía, sigo con Lucía porque es de los míos, ¿vale? Y la aprecio mucho y tenemos confianza. Si yo veo que Lucía anda en pecado, y yo estoy preocupado por Lucía, y yo amo a Lucía, y soy un buen cristiano, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Lucía. Tengo que orar por Lucía. Tengo que hacer que Lucía reflexione. Pero si yo me creo superior, o sea, rico espiritualmente, ¿saben qué voy a hacer con Lucía? Hoy, esta pecadora, mira cómo se viste, mira cómo sonríe, seguro estará pensando en algo pecador. Qué pecadora Lucía. ¿Saben? Nosotros nos reímos, pero esto es el día a día de nuestra iglesia.
nos empezamos a señalar a aquella persona que se viste diferente, por ejemplo. Empezamos a señalar al que usa algo diferente a lo que yo uso. Y no hablemos de los problemas estos de joyería, por ejemplo. Si hablamos de anillos, por ejemplo, ¿saben que hay iglesias donde el anillo no se puede usar porque es considerado pecado? Pero voy a decir algo muy raro. Hay iglesias donde no usarlo es considerado pecado. ¿Sabían? Hay países que no voy a mencionar donde una persona que no lleva un anillo es considerada un pecador si está casado. ¿Por qué? Porque ellos lo interpretan como: tú estás casado y no lo muestras. Tú estás buscando a alguna chica por allí. Tú estás en algo raro. Entonces, querida iglesia, quiero que sepamos algo. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, cuando veamos que alguien está haciendo algo malo, en vez de criticar, tenemos que ir, como Mateo 18, a hablar con esa persona. Y si la persona no reflexiona, el segundo paso es criticar, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Orar por mi hermano. Y si la persona no reflexiona, ¿cuál es el tercer paso? Orar por mi hermano. ¿Cuándo se permite la crítica? En un verdadero cristiano, nunca. Porque si criticamos, entonces nosotros nos estamos sentando en el podium del rey, del rico. De yo puedo, yo tengo, yo soy. Como yo soy mejor, yo te puedo juzgar a ti. Ojalá que nosotros no entremos en este camino, porque para Dios seríamos los ricos espirituales. ¿Y saben quiénes son esos ricos espirituales? Los que se presentan en Apocalipsis, cuando Él dice: ¿tú crees que eres qué? Rico. Pero realmente eres un pobre desventurado, es la palabra. Desventurado y desnudo. Así que aquel que tiene la lengua con mucha facilidad para hablar, tenga cuidado, porque está ante los ojos del Todopoderoso. Ahora, el segundo versículo sigue diciendo: bienaventurado el pobre, el que tiene necesidad de Dios, el que se reconoce pecador, porque éste va a heredar el reino de los cielos. ¿No dicen amén? El segundo versículo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí esta es una bienaventuranza un poco más complicada, porque llorar, a veces lloramos por cosas que no entendemos. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Lloramos cuando nos pasan cosas malas, cuando estamos sufriendo. Y es difícil entender cómo alguien puede ser bienaventurado cuando está sufriendo. Hay un ejemplo que me gusta poner mucho cuando pienso en esto. Cuando mi hijo era más pequeño, lo llevábamos a poner las famosas vacunas que tienen que colocar y todo lo demás por salud. Recuerdo que entre Valeria y yo discutíamos quién lo iba a sujetar, porque el que lo sujeta normalmente sufre más, ¿no? Es el que tiene que estar allí haciendo la fuerza en contra del hijo. Y recuerdo que en una oportunidad estaban colocándole una de las vacunas y él estaba llorando, desesperado, como que le hubiesen cortado una pierna. Pero papá y mamá también estaban llorando y estaban sufriendo, aunque nosotros sabíamos que no era nada del otro mundo, era una simple inyección, pero sentir el dolor que tu hijo está sintiendo, eso no es fácil. Y este versículo quiere decir: cuando tú estás sufriendo, tu papá está sufriendo contigo. Cuando tú estás sufriendo, tu papá te está acompañando. Pero no te preocupes, la vacuna va a terminar. Y tu papá saldrá contigo del hospital. Sea cual sea el dolor, se simboliza en una simple vacuna. En ese momento estás incómodo, en ese momento estás mal, pero pasará la vacuna. Pasará el momento de la vacuna y papá irá a jugar contigo en el parque. Entiéndase como quiera esta pequeña expresión que estoy diciendo, pero el Señor está dispuesto a darnos consuelo a cada uno de nosotros. Amén. Por eso vamos a ser bienaventurados. El versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, hoy en día, si nosotros pensamos en la gente de fuera de la iglesia,
Una persona mansa es una persona tonta. Una persona mansa, para la gente de fuera, es una persona que no sabe defenderse, que no se vale por sí mismo. Pero la Biblia describe a los herederos del reino de los cielos como mansos. Ahora, ya hablamos acerca del pobre. Ahora quiero preguntar acerca del manso. Voy a verla ahora, ¿vale? Una persona mansa, ¿qué lo caracteriza? ¿Cómo? Una persona noble, muy bien. ¿Qué más? Autocontrol, muy bien. ¿Qué más? Pacífico, vale, muy bien. ¿Qué más? Humilde. ¿Saben que una persona mansa tiene algo fundamental que lo identifica? Un hombre manso no busca aplastar a nadie. Una persona mansa no intenta dañar a otra persona. Una persona que no es mansa así, a veces por subir, por cumplir mis objetivos, por llegar a algo, yo soy capaz de destruir al que está a mi lado. Conocemos gente que hace esto, ¿verdad? Sí. Por llegar a obtener un puesto en alguna empresa, es capaz de dañar el testimonio de cualquier persona. La Biblia dice que los mansos recibirán la tierra por herencia. El manso gana las batallas con un arma diferente. El manso gana las batallas con amor y paciencia, con bondad, con autocontrol, como decía Eduardo. Cuando hay un conflicto entre dos personas, el manso se posiciona por la bondad, por la misericordia. Pero ¿saben? El que no es manso, el que no es de este reino que yo estoy describiendo, cuando hay un conflicto, es fuego contra fuego. Es pelea contra pelea. Pero para no dar más vueltas, voy a avanzar porque son muchas bienaventuranzas. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saben que hay algunas personas que entran perfectamente en esta caja? Si tuviéramos una caja así, como un molde, entrarían perfectamente. Hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estas personas? Las que quieren que todo se haga bien. ¿Está mal querer que las cosas se hagan bien? No, porque aquí dice que son bienaventurados, ¿cierto? Así que hay personas que solo piensan en que las cosas se hagan bien. Y eso no está mal. A mí me gusta que las cosas se hagan bien. A Cristo le gusta que las cosas se hagan bien, eso no está mal. Y hay personas que tienen esta descripción, esta bienaventuranza la tienen ganada. Porque colocan la justicia en primer lugar. ¿Saben cuál es el problema? Que esta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de venganza. ¿Cuál es la diferencia? Marco, necesito un abogado, ahora sí, amigo. Diferencia entre justicia y venganza. No mira sus propios beneficios, sino de los de Dios. Muy bien. Marco, ¿qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Pues venganza solo buscas tu propio beneficio. Tu propio beneficio. Y otro abogado, a ver. Albert, amigo. Venganza es buscar tu satisfacción. Vale, muy bien. Nuestros dos abogados acaban de decir que venganza tiene que ver con algo hacia mí, ¿no? O sea, es como yo, no sé, yo lo que hago tiene que ver conmigo. ¿Saben que la venganza tiene un tinte? Aunque la venganza de Dios tiene una sección muy diferente, pero la venganza en el ser humano normal y corriente tiene un tinte o una connotación negativa. Y tiene alguna implicación de desproporción. Por ejemplo, si... Oye, se fue nuestro amigo, ¿vale? No pasa nada. A ver, otro nombre que me sepa. Aranza. Aranza. Si un día salgo a hacer ejercicio con Aranza y Aranza sale a correr con su perro, yo me la encuentro en un paseo y estoy corriendo,
Aranza me dice, hola Miguel, ¿cómo estás? Me saluda y mientras me saluda, su perro me muerde. Entonces, la justicia, en este caso, ¿qué sería? Contra el perro. ¿Qué yo tendría que hacer para que estuviera sanada la justicia contra el perro? Morder ese perro. Así que si el perro me muerde, yo agarro al perro y muerdo al perro. En ese momento, la justicia ha sido satisfecha. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En este caso, ¿recuerdan el ojo? Alguien mencionó el ojo por ojo. Ojo por ojo. ¿Saben por qué Dios coloca la ley del ojo por ojo? Alguna persona pensó en algún momento que Dios es tan malo que pedía a la gente que cumpliera la ley del talión, el ojo por ojo, ¿no? Un Dios tan malo y cruel que coloca esa ley, en vez de colocar la ley del perdón, como en el Nuevo Testamento. Pero esa ley tiene un propósito: prevenir excesos. Por ejemplo, si alguien va y me roba una vaca, yo tengo que pagar, él tiene que pagarme a mí ¿qué? Una vaca. Esa era la ley. Si alguien me ha roto el brazo, ¿qué yo tengo que hacer con él? Lo máximo que yo puedo hacer con él es romperle el brazo. ¿Saben cuál es el problema? Que el ser humano, si alguien le muerde el perrito, me muerde por error, está jugando y me muerde un poco, yo tengo ganas de matar al perro. Si alguien me insulta, yo tengo ganas de abofetearlo. Si alguien crea un chisme en mi contra, yo tengo ganas de hacer 1000 cosas contra esa persona. Entonces, este versículo dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Justicia significa dar lo que la persona merece. Así que si una persona me ha hecho algo malo, yo puedo actuar en justicia con esa persona. Si alguien me robó, yo puedo ir al Estado y ¿qué le corresponde? Denunciarlo y va a la cárcel. Injusticia sería que alguien me robe y yo tome la justicia por mi mano y yo lo mate. Ahora, la bienaventuranza, aquí está diciendo: bienaventurado aquel que hace las cosas correctamente bien. Pero hay algo muy raro, porque luego de esta bienaventuranza se conecta con otra bienaventuranza. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí quiero mencionar algo curioso. ¿Qué define a un misericordioso? Bondad, compasión, ¿qué más? Nobleza, perdón. Bueno, aquí entramos en el terreno de la misericordia. Porque misericordia es dar a la persona ¿qué? Lo que no merece. Misericordia es dar más a esa persona de lo que merece. Por ejemplo, si viene Eduardo y me da un golpe, justicia, ¿qué sería? Devolverle el golpe. Misericordia, ¿qué sería? Decirle: oye, Eduardo, tú mides 1,98, yo mido 1,20. ¿Cómo vas a pelear conmigo? Dame un abrazo, Eso sería misericordia. Perdonar el problema que hay. O sea, misericordia es tratar a una persona mejor de lo que se merece. Y aquí ocurre una conexión muy rara, porque el misericordioso suelta el látigo. El misericordioso no persigue. El misericordioso quiere restaurar. El misericordioso quiere unir. El misericordioso trabaja de parte del Señor. No sé si se han dado cuenta que es muy raro esta continuidad de Jesús. Primero menciona que son bienaventurados los que quieren la justicia, y ahora dice: bienaventurados los que quieren la misericordia. ¿Les viene a la mente un versículo que sea parecido a esto? Justicia y misericordia. Airaos, pero no pequéis. No, es más preciso este versículo.
Salmos capítulo 85, 10 dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Querida iglesia, hoy tengo una buena y una mala noticia. Buena noticia, no, voy con la mala primero. Mala noticia: podemos ser justos, pero si no somos misericordiosos, no estamos actuando de parte de Dios. ¿Se entiende? No significa que voy a dejar de ser justo, sino que mi justicia tiene que ir acompañada con misericordia. Por ejemplo, si hay un niño que está golpeando a otro niño, yo no voy y le digo con misericordia: lo hiciste muy bien. Eso estaría mal, ¿verdad? Tengo que ser justo también. ¿Qué significa ser justo? Decirle a ese niño: oye, lo que estás haciendo no está bien, pero te vamos a dar una oportunidad. No sigas haciéndolo. Reflexiona. O sea, la justicia la necesitamos, porque si no, entonces vivimos el desmadre o el despadre, como dicen algunos. Pero justicia sin misericordia no sirve de nada. ¿Qué significa justicia con misericordia? Hacer lo correcto, pero no golpear a la gente en el proceso. Hacer lo correcto, pero abrazar. Decir: yo te amo, yo te quiero, pero no se puede. No se puede, pero te amo. Estábamos alquilando un coche hace 2 días y fuimos a una empresa que no voy a mencionar el nombre porque me cayó tan mal esa gente allí. Y el señor de la empresa nos decía: bueno, tienes que firmar aquí, tienes que dejar esto, tienes que pagar no sé cuántos 1000 euros, tienes que hacer esto. Y nosotros así todo. Y él hablaba súper borde, ¿no? Así súper, todo era golpe. Y Jenny, no sé si estará por ahí, Jenny decía: bueno, pero el tema del seguro se arreglarán ellos, ¿no? Porque ya pagamos un seguro. Y él dice: no, el seguro te arreglas tú. Así le habló Jenny. Y yo decía: pero, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué te tratan tan mal? Pregunto, ¿era cierto que lo del seguro teníamos que hacerlo nosotros, sí o no? Sí, pero ¿era necesario hacerlo así? No. En cambio fuimos a otra empresa, que voy a mencionar el nombre, no me importa, Sicar, ¿no? Y llego allí a los de Sicar y esta gente te atiende con un amor. Esto sí es publicidad, no pasa nada. Que me atienden con un amor, con cariño. Luego llegué tarde y fui con el DNI de mi amigo para colocarlo como conductor adjunto y me dijeron: no pasa nada, esto es un trámite muy sencillo, esperar 3 segundos, ya lo hago, lo hicieron, me entregaron todo y me vi obligado a decirle que me sentí súper agradado por su atención. Las cosas, chicos, se pueden hacer de 2 maneras. Manera número 1, hacer lo que toca por hacer lo que toca. Opción número 2, hacer lo que toca y un poco más. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Hacer lo que toca y un poco más. ¿Recuerdan Jesús cuando iba cargando 1 milla o 2 millas? No recuerdo, creo que era 1 milla, con los soldados, las cosas de los soldados. Cuando terminó la milla, ¿qué dijo? Bueno, 1 milla más. Esto lo digo de Chosen, porque la Biblia no lo dice así, ¿vale? Sí, es verdad. Muy bien. Ahora, repito, misericordia sin justicia no sirve, porque la misericordia sola es solo un pañito de agua caliente. La justicia sin la misericordia no sirve, porque es solo ley. Así que, si nosotros queremos vivir un cristianismo real, tenemos que ser justicia y misericordia. Si alguien está hablando con mucha justicia, por favor recuérdale la misericordia. Y si habla con mucha misericordia, recuérdale la justicia. Porque una no puede ir separada de la otra. Y el versículo, vamos a pasar al 9 de una vez. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador es aquella persona que intenta restaurar y aquella persona que intenta generar lazos de conexión. A diferencia de aquellas personas que solo les gusta la justicia, los justos les gusta romper, ¿saben? Separar. El pacificador dice: bueno, está bien, tienes razón en esto que está ocurriendo, pero podemos hacerlo de una forma diferente.
Así que aquella persona que intenta ordenar, arreglar con amor, la Biblia dice que será un pacificador, o sea, que será llamado hijo de Dios. Y ahora, el versículo 10 al 13, para finalizar, porque ya voy bastante bien del tiempo, dice, bienaventurados los que reciben persecución. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Finalizo con esta idea. ¿Por qué alguien que está recibiendo persecución en el trabajo, por ejemplo, imaginemos el tema del sábado, nos persiguen o nos presionan porque no queremos trabajar el sábado y en la empresa nos quieren obligar a trabajar el sábado? Están a punto de despedirnos y nosotros, según la Biblia, somos bienaventurados. ¿Por qué? Si estamos siendo perseguidos. ¿Cómo? Porque la Biblia está diciendo que sepas que aunque estás viviendo en injusticia, tú eres el que estás haciendo las cosas bien. Cuando te persiguen de parte de Dios, aunque estés viviendo en injusticia, aunque estés en una situación incómoda, recuerda que el Señor está de tu lado. Y a pesar de que te puedan despedir del trabajo, siguiendo el ejemplo, el Señor está de tu lado. Y si te sacan de un trabajo, pues decimos gloria a Dios, porque nuestro papá no nos va a dejar sin un trabajo. Amén. Bienaventurados, entonces, ¿quiénes son? Los que reconocen su necesidad espiritual, los que no se creen mejor que otra persona. Bienaventurados los que están tristes porque papá está llorando con ellos. Bienaventurados los que quieren justicia porque hay que hacer las cosas bien. Bienaventurados los misericordiosos porque sueltan el látigo y se aferran al amor. Bienaventurados, los últimos, ¿quiénes eran? Los pacificadores porque unen relaciones. Y bienaventurados los que reciben persecución porque estos están haciendo las cosas como el Señor quiere. Ojalá que nosotros podamos ser alguno de estas bienaventuranzas, apropiarnos de algunas de ellas. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia, y que hoy podamos ser bienaventurados y ser plenamente felices, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Amén. Amén. Recuerda suscribirte y dejar un like. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho.